Hola gente, bienvenidos a este segundo episodio de Pregúntate, un podcast aquí de la comunidad Terranova. Estamos muy contentos por este segundo episodio que es de historia. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué más se va a tratar. Pero primero déjenme preguntarles a los invitados para que no estén tan aquí sin hacer nada. El primer invitado es Eduardo Zavala, es el que está a mi derecha. Es igual un estudiante de onceavo grado. Y tenemos a Vania. Hola Vania. Hola. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un poquito de historia, relacionándolo con conocimiento, con teoría del conocimiento, como ya se había mencionado. También se nos olvidó hablar de eso el podcast pasado. Bueno, en el tema de hoy va a ser historia con TDC. Y por si no les dije en el episodio pasado, o por si les dije, pero se los repito, este podcast es de varios temas, pero sobre todo relacionándolo con TDC. TDC es teoría del conocimiento, y para la gente que no es del colegio, y quizás me regañen por eso, pero es más o menos filosofía. ¿Se podría definir como filosofía? Quizás para el Terranova no, Pues sí. pero para gente de afuera lo pueden entender más como filosofía. Sí, porque es como que pensar más allá sobre de las cosas. Claro, aterrizarlo. Exacto, aterrizarlo. Bueno, les voy a leer una pequeña definición de historia para la RAE y me van a decir qué opinan, ¿sale? Sí. Para la RAE, la historia es narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. ¿Para ti tu definición cambia un poco o es un poco similar? Pues para mí esa es una definición bastante buena, pero me parece que falta igual la definición de qué son acontecimientos que valen la pena preservar en la historia, así cómo defines esos acontecimientos. Y pues así eso depende mucho de tu definición de qué es historia, porque pues esos acontecimientos así cambian dependiendo de la persona. Claro. ¿Tú, Vania, qué opinas de esta definición? Bueno, ¿Para ti cambia un poco o es...? Pues mira, no cambia tanto, pero dentro de la historia también está la interpretación de tú mismo. En cómo interpretas un hecho como de diferente manera que otra persona, ¿sabes? Como que también ahí está dentro de la historia. Claro, en la definición les decía que es una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos y privados. Y aquí es donde creo que se puede meter un poco la ética. ¿Qué tan importante crees que sea la ética y la moral al momento de dar a comunicar un cierto hecho histórico, María? La verdad, muy buena pregunta. Porque hemos visto que hay grandes figuras a lo largo de la historia, de diversos acontecimientos, pero ¿hasta qué punto crees que la moral y la ética entran a manera de saber de que esto sí se puede contar y esto ya entra como parte privada de alguna persona? Pues mira, en la parte de los historiadores, primero que nada, hay que cuidar un buen la ética y la moral, como tú dices, en la parte como de qué es lo que hacen en su vida. Por ejemplo, aquí las personas que gobernaron antiguamente como el mundo, como los antiguos hicieron eso. Bueno, pues lo que hicieron como en el pasado antes de ser presidentes, por ejemplo, de algún país, ahí es como que es su parte personal. Por ejemplo, si hicieron algo malo, se supone que no tiene nada que ver con lo que van a hacer con el país, ¿sabes? Claro. ¿Tú qué opinas de esto de la ética y la moral? Pues a mí me parece que en una parte, y para mí la parte más importante de la historia, es que sea un estudio libre de los juicios de valor. Dado que una vez que empezamos a ponerle juicios de valor a la gente, perdemos mucho nuestra objetividad en el análisis de la historia. Y cuando estamos hablando de la privacidad de figuras históricas, pues es un derecho que se supone que deberíamos tener todos, el derecho a la privacidad. Pero una vez que pasas así a la historia, no creo que ese derecho ya aplique para ti. Porque, pues simplemente por el hecho de estar muerto y de... Claro. Sí, es una cosa muy debatible, pero yo creo que una de las... Así, deberíamos... Este hecho de que nosotros no respetemos tanto la privacidad de figuras históricas es una de las maneras que las podemos entender mejor, precisamente. Porque nos da un mejor entendimiento de ellos como personas, como líderes. Pues así, la ética y la moral es una cosa muy importante en la historia, pero no me parece que sea tan importante como para que la centremos el estudio del pasado alrededor de eso. Claro. Sabemos que la historia es una parte fundamental tanto de la cultura como de la identidad de cada persona alrededor del mundo.
¿En qué medida crees que estos discursos históricos conforman las identidades? Pues el estudio de la historia es el estudio de la cultura de las civilizaciones, porque al final de todos nosotros venimos de una culminación de varias culturas y de varias Claro. así diferentes civilizaciones que han venido previamente a nosotros, es lo que conforma nuestra identidad cultural. Y si estudiamos eso, podemos básicamente ver cómo se originaron las culturas modernas que tenemos y con las que nosotros nos identificamos. Es decir, de una manera objetiva y tratando de hacer las conexiones de, por ejemplo, si analizamos la cultura mexicana, es una combinación de varias culturas prehispánicas y los conquistadores que vinieron después de eso. Y estas dos culturas si combinaron, hicieron una cultura completamente única en la cultura mexicana moderna, por ahorita, por ejemplo. ¿Cuál es tu quizá evento favorito? Ah, Suceso histórico. Mi suceso histórico favorito, Sí, sí, wow, sí. hay demasiados. Pero pues mi suceso favorito pues no es favorito porque pues obviamente fue una tragedia para muchas personas. Pero el que más me interesante me ha parecido así a través de los años y así con el contexto fue la caída del Imperio Romano, así Claro. alrededor de 453 años después de Cristo. Dado que el Imperio Romano para mí fue así, es esta cosa como que trascendió no solo así trascendió la época en la que estaba y se volvió así muchas de las ideas modernas que tenemos Claro. vienen del Imperio Romano y de la República Romana que vino previamente a esto. Se podría decir que modificó un poco quizá tu identidad y tu perspectiva. Claro, porque así es este imperio que nosotros consideramos la culminación de la tecnología y del intelectualismo preindustrial que cayó a las manos de unas tribus barbáricas con tácticas militares que pues así que nosotros consideraríamos ahora que no deberían ser capaces de caer un imperio, pero para mí eso así siempre me ha así indicado que así el Imperio Romano durante esta época al final de pues al final de su gloria estaba muy dividido Claro. y como internamente sin intervención externa directa, este coloso de un imperio básicamente se destrozó ellos mismos, así con problemas políticos y así emperadores corruptos, incompetentes, básicamente debilitaron al imperio hasta el punto que así un grupo de personas que no debería tener tenido ningún chance de derrocar un imperio Sí. lo pudo hacer. Y Claro. pues, eso creo que es algo que debemos siempre tomar en mente ahorita, como la estructura interna de un país es lo que más probable de derrocarlos. Por ejemplo, mira Venezuela. Ahorita Sí. solían ser el país más rico en Latinoamérica, ahora pues Sí, no están muy bien que no está digamos. muy bien que digamos. Vania, esto que mencionaba Eddie, de que este suceso histórico quizá formó su manera Identidad. de pensar, Ajá. formó su identidad. ¿Crees que la identidad siempre es un producto de la historia? ¿Siempre la historia rige la identidad? Pues mira, o sea, historia, pues podría decir que sí, pero historia de la persona, o sea, historia del mundo no, pero la historia, los sucesos que pasó esa persona para que formar una identidad que ahorita tiene, sí, porque tal vez pasaron unos acontecimientos en su vida muy buenos que hicieron que ahorita sea una persona que tiene una muy buena madurez, que tiene muy buenos aspectos, y pues sí, o sea, la verdad sí tiene que ver una historia, pero la historia como de tu vida. O sea, no es en general del mundo. Pues yo tengo una perspectiva diferente a eso, Claro. en este tema, Sí. pero así yo creo que lo que Vania dice es válido, pero yo creo que la historia siempre tiene una mano en crear nuestra identidad, porque la historia es lo que crea el contexto que nos rodea. Así, los eventos históricos y los eventos que llegaron al presente, pues lo que forma el contexto en los que nosotros crecemos. Claro. Entonces, así, si conectamos así nuestro presente a nuestro pasado, podemos ver qué eventos históricos llevaron a nuestro presente. Sí. Y ese contexto alrededor nuestro forma nuestra identidad. Claro, hablando de este contexto, Jaime nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar para que el estudio de un acontecimiento pase de ser periodismo a ser historia? 30 años, esa es la 30 definición. años. Ajá. 30 años es cuánto necesita pasar un evento. Así no estoy seguro si es exactamente 30 años, pero Sí, cerca de 30 aproximadamente. es 30 años. Así la definición que nos da un evento histórico es que necesitan pasar 30 años desde que se vuelvan así current events o eventos Sí. así corrientes a un evento histórico. Claro. Eddie nos habla un poco del pasado, quizá del contexto, de lo que rige, pero
para ti, Ivania, Ujú. Regina Flores nos pregunta, ¿qué tan importante es el conocimiento de la historia para el futuro de la humanidad? Eddie nos hablaba un poco de quizá el contexto, las consecuencias de un suceso anterior que Ujú. pasó a ser esto. Ahora, ¿cómo crees que esta historia que estamos viviendo actualmente rige el futuro? Bueno, pues primero que nada yo creo que sí rige, porque a ver, o sea, las próximas generaciones no van a saber lo que nosotros vivimos, por ejemplo, con el COVID, que fue de que algo muy fuerte, que nos tuvimos que encerrar y todo eso. Entonces, de que, pues sí, la verdad sí fue de que algo bastante trágico. Sí. Entonces las personas nuestros nietos van a decir, wow, o sea, cómo lo vivieron, y que va a ser de que algo que se va a quedar tal vez, porque nosotros hicimos como varias costumbres a lo largo, y se van a quedar como en la generación, como por ejemplo de nuestros nietos, o de nuestros hijos, por ejemplo. ¿A ti te dio COVID? No. ¿No? No, ¿A ti, Eddie? gracias a Dios no. Pues a mí sí, y me tocó ¿Sí? quedarme en mi casa por como... Así les voy a tener que contar. Sí, claro, fue tan divertido estar en mi casa 3 años. Sí, 2 años y medio sin salir. Así, comiendo chetos ahí. Sí, divertido. viendo la tele. El Dormirse tarde. acontecimiento histórico más épico, así se va a contar en libros. Bueno, Sí, del bueno, futuro. quién sabe, de manera diferente. sí. Las generaciones pasadas tuvieron la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos el COVID. Exacto. Qué glorioso. Una qué, cuarentena. qué gloria. Literal como los TikToks que dicen, yo en 2020 haciendo de que TikToks. Eddie, ¿qué opinas de la frase que dice de hay que conocer el pasado para no repetir los errores en el futuro? ¿Qué opinas de esa frase? Que la verdad es muy escuchada en México, la he escuchado de muchísimos de mis familiares, de muchísimos amigos. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con esta frase, dado que muchas veces así hay un concepto en la historia que se conoce como el concepto, la percepción cíclica de la historia. Esta teoría nos dice que los eventos que pasan en la historia están básicamente destinados a repetirse en algún otro punto, en algún otro lugar geográfico, contexto temporal. Y normalmente esto es 100% correcto, porque los humanos estamos predestinados a cometer los mismos errores que nos llevan a eventos históricos similares Sí. si no aprendemos de ellos. Y ahorita con la modernidad y con la globalización que tenemos la oportunidad de conocer estos eventos históricos de manera más profunda. Y ahorita podemos por la primera vez ver lo que hicimos antes y ver cómo lo podemos evitar. A manera de experiencia, Ajá. ¿no? Así reconociendo patrones. Por ejemplo, pues Claro. yo soy así, digamos, yo soy una persona, ¿no? Y voy... Esperaría que fueras una persona. Esperaría, claro. Y yo voy a esa ventana, ¿no? Y no soy un cavernícola. Así, acabo de salir de 1000 años antes de quién sabe dónde. Y decido correr contra una ventana porque no veo así cómo está, así... ¿Cómo no, está el mundo de civilizado? No. por ejemplo. Así, no entiendo el concepto del vidrio aún. No puedo creer que hay un elemento transparente. Entonces corro con toda mi fuerza contra esa ventana, me pego y me rompo la nariz. Y te caes. Si no aprendo de esto, lo voy a seguir haciendo. Sí. Y ese es el mismo concepto que puedes ver en la historia, con varias civilizaciones metafóricamente corriendo contra una ventana con toda su fuerza y rompiéndose la nariz. O en este caso, miles de personas muriendo por acciones completamente estúpidas. Claro. Por ejemplo, los Estados Unidos ha dado varias armas a varias organizaciones que eventualmente terminaron siendo organizaciones terroristas Sí. que cometieron ataques terroristas en los Estados Unidos, con las armas que ellos mismos les dieron. Eso creo que sería metafóricamente Sí, correr sí. contra una ventana. Sí, que a veces nos preguntamos cosas raras como de cómo supieron que el fuego quemaba o cosas así. O sea, la primera persona que vivió eso, Tocó el fuego. sí, tuvo que hacer la tocó mano. el fuego, se quemó la literal, mano. se quemó O la sea, mano ahora lo toda. vemos como algo muy tonto, pero Pero pues es fuerte. eso pasó realmente, o sea, Sí. se quemó la mano sin saber que era un elemento clave en la vida, o sea. Vania, Eddie nos Ujú. mencionaba que la experiencia era lo que le daba este conocimiento histórico. ¿Crees que la historia es la única manera de obtener conocimiento? ¿Crees que es la experiencia que vamos obteniendo por lo que observamos, por lo que vivimos? ¿Es la única manera de obtener conocimiento, esta historia? Pues no, pues mira, o sea, cabe de las dos, pues mira, caben de las dos. Primero que nada, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cuando comemos algo del suelo, es algo, obviamente, de que nos enfermamos. Entonces ya ahí nosotros obtenemos, por así decir, conocimiento. Pero también obtenemos conocimiento como del pasado. Por ejemplo, en este caso, conocimiento de las guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí Claro. obtenemos conocimiento de qué no hacer, como en el pasado, en el futuro, perdón, qué no hacer y qué no... Y también... y pues,
Claro, Eddie, acerca de la tecnología. Sabemos que la tecnología es una parte fundamental, muy importante de la historia. Y Elena Rangel nos pregunta aquí por el chat, ¿en qué medida la tecnología ha impactado a la preservación y difusión de la historia y el conocimiento? Pues eso es algo muy interesante Sí. y pues me parece que es algo que afecta más si estás más interesado en la historia. Porque si tienes así un conocimiento un poco de la historia y especialmente de la arqueología, podemos ver cómo con modelos satélites hemos podido reconstruir varios monumentos así. Por ejemplo, una de las 7 maravillas del mundo era el templo de Artemis en Grecia. Hemos podido más o menos reconstruirlo utilizando modelos de satélite para ver cómo más o menos se hubiera visto en la vida real. Y, por ejemplo, hay muchas tabletas, si estamos hablando ya de civilizaciones muy antiguas, Claro. con escrituras que están cubiertas por varios años de sedimento. Y si nosotros rompemos ese sedimento, podemos romper completamente la tableta y destrozar esta pieza de evidencia histórica. Claro. Que en realidad para muchas de estas personas humaniza mucho a esta gente, porque al final no son tan diferentes de nosotros. Y estas evidencias nos dejan así ver cómo eran sus vidas cotidianas. Pero con la tecnología moderna podemos leer lo que está en estas tabletas utilizando la tecnología de X-rays, ¿sí? Rayos X. Ah, sí, de rayos X. Podemos leer lo que está dentro de las tabletas sin tener que mover el sedimento. Sí, sin Así, tener que romperlos. Muchísimas cosas más. Hay un tipo de tecnología que se llama tecnología LiDAR, que fue lo que utilizamos para originalmente escanear la superficie de la luna, para ver lo que estaba ahí. Ajá. Ahora lo podemos utilizar en lugares especialmente como México y Camboya para básicamente descubrir nuevas así ruinas arqueológicas Sí, sí. que están cubiertas por por vegetación muy espesa, y eso es lo único que nos ha permitido encontrar cosas así, ¿no? Sin esta tecnología no tendríamos varias de las evidencias arqueológicas que son muy importantes para nuestro conocimiento histórico ahora. No, claro, y que la tecnología va avanzando Claro, muy rápido. sigue realmente. avanzando y no estamos seguirlo adaptando para Sí. para eso. ¿Hasta qué punto crees que los estereotipos afectan esta forma en la que entendemos el pasado? ¿De qué manera crees que las nuevas ideas que tenemos cambian quizá un poco la manera en la que veíamos el pasado? Y quizá un suceso histórico, antes era un suceso histórico y ahora sigue siendo el mismo suceso histórico, pero con otro enfoque, quizá con una diferente manera de pensar. Pues depende de los estereotipos de que me hablas, porque estamos hablando de estereotipos éticos, casi siempre son así O sociales. pues, sociales. Por ejemplo, si vemos estereotipos así históricos, podemos ver, por ejemplo, los vikingos, ¿no? Sí. Son grandes, eran musculosos, Eran muy- mataban a todo lo Como que Thor. veían, ¿no? Ajá, sí, como Thor, ¿no? Qué guapo. Pues en realidad los vikingos hicieron la mayoría así su dinero así viendo por todo el mundo y vendiéndoles cosas. Eran básicamente así, ¿sabes qué es un Jehovah's Witness? Los que No. tratan de vender ahí un programa de religión, así tocan en tu puerta y te Ah, tratan de sí, vender. pero Era básicamente eso. lo he visto más como en series, ¿no? Ajá, es como que ajá. el típico estereotipo que ves en Que todas las te series. tratas de vender algo, eso es lo que eran. Así empezaban, los que vivían en Noruega ahí mataban a la gente y probablemente no se veían como te los imaginas. En realidad, casi todas las figuras históricas que puedes pensar no se veían como los Sí. No, imaginas. obviamente De hecho. no. Por ejemplo, las películas han tenido un gran rol haciendo esto. Así, los romanos que eran guapos, ay, todo, míralo. Sí. Espartaco, por ejemplo. Los ponen de que Ajá, lo de más. de que lo más- Brad Pitt. Lo mejor de lo Exacto. mejor. Ajá, era Brad Pitt cuando el Sí, trabajo de sí. Espartaco era matar a otras personas así para vivir. Tenía una nariz rota, estaba medio ciego y midía como 1,48 m. Sí, Brad Sí. Pitt no era, ¿no? Así Claro. no era este actor así todo guapo que pusieron. Obviamente no me sé su nombre, pero así normalmente los estereotipos que nos dan son versiones modernizadas son versiones modernizadas y muy modificadas de los sucesos reales. Porque, francamente, es mucho más fácil para que un público entienda unas historias con ciertos elementos de Sí, sí, sí. estereotipos que la historia real, que normalmente es mucho menos entretenida y muchísimo menos gloriosa de lo que suele ser Sí. así. Cambian mucho la imagen de los Ajá. eventos. Así los hacen más Sí, sí. gloriosos, más... ¿Patriotas? Como que Pues Como sí, más puede ser, elevados. puede ser, Sí, por sí, ejemplo, sí. patrióticos, por ejemplo, Más ahí patrióticos. puedes ver así la de Estados Unidos, así con todos así estos Sí. patrióticos. Probablemente no era así, estaban Probablemente. muriendo de hambre, así, no creo que estaban pensando acerca de los Estados Sí. Unidos, estaban pensando cómo puedo regresar a mis hijos. Exacto. Y pues así, normalmente no eran así de, ay, Dios mío, muerte en batalla, combate, honor. No.
Era, Sí, no. por favor, me voy a hacer popó, necesito regresar a mis hijos. Oye, Vania, Sí. esto que menciona Eddie de la certeza, Ajá. justo Elena Rangel nos pregunta, ¿es más difícil alcanzar la certeza sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro? Esta certeza histórica. Creo que la certeza histórica es más fácil obtenerla como del presente, porque primero que nada ya lo viví, es algo que ya vivimos, en cambio del pasado. Pero si algo que ya viviste Ajá. es pasado, ¿no? Sí, ya. Ajá. Sí, por eso del pasado. Ah, perdón. Bueno, o sea, presente y pasado, como algo que vivimos como ya hace unos añitos, como unos 3 años, por ejemplo. Entonces, de que sí, o sea, es más fácil obtenerlo como del pasado, como pasado que no es tan, que está cerquita. O sea, Pero, de hecho, Eddie nos mencionaba que un suceso Ajá. histórico era a partir de 30 años, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ajá. Bueno, pues es un pasado, o sea, yo creo que es más fácil porque pues ya lo vivimos. Y en cambio, si nos vamos como más al pasado es como más difícil porque no supimos como cómo lo interpretaban en esa época las personas, Claro. en ese suceso. ¿Tú qué crees así? ¿Es más fácil ahora o antes? Pues creo que es más fácil ahora, pero así me parece una pregunta así que no tiene una respuesta cierta. Claro. Porque en mis ojos la certeza histórica es algo primero así o extremadamente difícil o imposible de obtener. Todas las versiones de eventos históricos que tenemos fueron escritos por las personas que ganaron ese conflicto o las personas que vieron ese suceso. No tenemos una vista objetiva 100% cierta de un suceso histórico. Lo mejor que podemos hacer es tomar piezas de diferentes perspectivas o evidencias de diferentes maneras para tener Una una certeza. imagen más Sí, clara sí. de lo que tenemos. Pero nunca vamos a llegar a la 100% A la de certeza. certeza. Podemos llegar al 90 o al 95 Claro. como mucho. Sí. Y eso ya es casi como, ay, qué milagro. Bueno, pues con esto terminamos. Les agradezco mucho que se hayan pasado por Sin aquí. gusto. A Eddie y a Vania. Y para ustedes, público, les voy a decir varias cosas. Ya nos entregaron el banderín de la cabina. Ya vamos a poder empezar a subir todavía más contenido. También estamos buscando la manera de a ver si grabamos más podcasts para dar más contenido y que puedan durar quizá un poquito más. Y esténse pendientes a todas las redes sociales. Tanto a Instagram, a TikTok, a Spotify, a YouTube. Que se vienen nuevos episodios. El siguiente no me acuerdo de qué es, pero va a estar padre. Seguramente va a estar padre. Sea de lo que sea, va a estar padre. Sí, el siguiente es de música. Ay, qué chido. Ya me están diciendo por aquí que el siguiente es de música. Es que la verdad, me enfermé el fin. No estuve al 100, no me acordaba. Pero el siguiente va a ser de música. Va a estar padre. Tenemos un invitado muy especial. Va a estar muy padre. Esténse al pendientes. Queremos que sea un episodio muy padre. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.